Gloria a Dios. Estamos continuando con el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo acerca del don de la gracia. Don es un regalo, es un favor que Dios repartió a los hombres. Hay varios tipos de dones. Dones del ministerio, los dones del Espíritu Santo, dones de operación. Hay varios tipos. Estamos viendo acerca del ministerio quíntuple. Dios va a demandar tres cosas en tu vida. Si tú estás dentro de una iglesia por años, sigues siendo fiel a Dios en el lugar donde Dios te ha puesto. Tú no puedes escoger anhelar uno de estos dones. Yo quiero ser un pastor. Yo quiero ser un apóstol. No, hermanos. Estos 5 dones del ministerio, Jesucristo mismo los da. Él mismo llama. Y a quien llama, Él lo equipa, lo entrena, lo prepara y lo envía de comisión. Mucha gente cuando no tiene conocimiento, creen que son pastores, creen que son evangelistas, se meten y cometen errores porque nunca fueron llamados. Aparte de este ministerio quíntuple, todo el cuerpo de Cristo ha sido llamado al ministerio de la reconciliación. Todos tenemos el derecho, el deber de compartir y predicar la palabra de Dios. Pero específicamente estos dones del ministerio quíntuple, basado en Efesios capítulo 4, versículo 11, lo da el Señor Jesús. Una vez más vamos a leer Efesios 4:11. Y Él mismo se refiere al Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria a Dios. La buena noticia es de que Jesucristo venció la muerte, resucitó y dio dones a los hombres para el beneficio de la iglesia llamada el cuerpo de Cristo. Así como hemos estudiado 7 cualidades o virtudes del creyente para mantener la unidad, también hemos visto 7 realidades que nos unen en el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver acerca de los dones del ministerio. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios está siendo destruido por falta de conocimiento. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, vas a cometer muchos errores. Jesús te llama. Hoy en el día hay muchas iglesias, nombran pastores a través de votación, a través de una junta que han creado el hombre. Esto es doctrina humana, mandamientos humanos, antibíblicos. Tú no puedes nombrar pastores a través de votos. Dios mismo es el que llama. 3 cosas Dios va a demandar en tu vida: fidelidad, obediencia y consagración. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de dones y quién lo da. Primero, el ministerio quíntuple lo da el Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A los hombres que Él mismo ha llamado, que Él mismo ha escogido. Por eso yo decía en la clase anterior, tú no puedes decir, oh, yo quiero ser un evangelista o un pastor o un maestro. No, hermanos. Tú puedes enseñar la palabra, sí, pero ocupar o hacerte de uno de estos dones, esto es cometer un grave error. Si Dios no te ha llamado, tú no te entremetes en un oficio que no te corresponde. Es el mismo Jesucristo que llama para que tú seas un pastor. Es el mismo Jesús el que llama que tú seas un maestro o un evangelista o un apóstol o un profeta. Deja que el Señor te llama. Alguien dirá, ¿cómo me va a llamar el Señor? 3 cosas va a demandar en tu vida: fidelidad, obediencia, consagración. Dios va a ver tu corazón. Dios te va a preparar. Cuando tú estás disponible, Él te va a llamar. ¿Se acuerda de David? Un pastor de ovejas. Dios lo preparó y lo llamó para ser el rey de Israel. Todo es paso por paso.
peldaño por peldaño, despacio, seguro, con firmeza. No corras apresuradamente. Confía en el Señor. Ve de la mano de Dios y déjate guiar por el Espíritu Santo. No te dejes engañar por las falsas profecías. Oh, Dios me dijo que tú vas a ser un pastor, un evangelista. No, Dios te llama, Jesús, directamente a ti. Te lo dice. Gloria a Dios. Hay otros dones también. Dones dados por Dios. Estos son dones de operación. Usted puede ver en casa, en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 28 al 30. Los dones del ministerio quíntuple son 5, lo da el Señor Jesús. Y estos dones de operación son 8 y lo da Dios. Pues en esos versículos que he mencionado están apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros. Y aún nos puso Dios en la iglesia, dice, y los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Estos 8 dones son lo que Dios da directamente. Hay otros dones también, dones dados por el Espíritu Santo. Estos son 9 en 1 Corintios, capítulo 12, versos 4 al 8, dice, don de sabiduría. Estos son los 9 dones del Espíritu Santo. Don de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, 4, don de sanidad, 5, don de hacer milagro, 6, don de profecía, 7, don de discernimiento de espíritu, 8, diversos géneros de lenguas, 9, interpretación de lenguas. Estos dones del Espíritu Santo los da el mismo Espíritu Santo. Hay otros dones, dones según la gracia que Dios repartió a la iglesia. Esto lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Dones según la gracia de Dios para la iglesia. Profecía, maestro, el que preside, los que sirven, los que exhortan, los que reparten, los que hacen misericordia. Estos son, iglesia, los dones que Jesús, que el Espíritu Santo, que Dios da a la iglesia para el beneficio del cuerpo de Cristo, no para hacer tu propio negocio. Tú no puedes hacer negocio con los dones que Dios te ha dado. No, hermanos. Esto es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Aleluya. Qué bueno saber entonces que Dios nos da todos estos dones. Pues veamos ahora entonces acerca de los dones del ministerio quíntuple. Recuerdan que son 5. ¿Quién los da? El mismo Señor Jesucristo. Tú no puedes decir yo quiero ser un pastor como ya anuncié anteriormente, sino Dios mismo es el que te va a llamar a través de Jesús. Jesús es el que te va a dar este don. Pues veamos, el primero es el apóstol. ¿Hay apóstoles hoy en el día? Sí lo hay. Sí lo hay. Un apóstol humilde. Un apóstol como la actitud de Pablo. Pablo dice, Pablo, apóstol. No dice, oh, el gran apóstol, como hoy en el día. Sino dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Me gusta esta actitud de Pablo. Un hombre que reconoce que su dependencia viene de Dios. Él no se llama a sí mismo, yo soy el gran apóstol. No, hermanos. Él mantiene una actitud de humildad. Sabe quién lo ha llamado y por la voluntad de quién. ¿Quién lo llamó a Pablo para ser apóstol? El Señor Jesucristo. ¿Se lo merecía Pablo? No. Por eso es don de gracia. Es un regalo. Es un favor inmerecido. Pablo, Saulo, antes de ser apóstol, era un perseguidor de la iglesia.
estaba en contra de los primeros cristianos que hablaban acerca del nombre de Jesús. Él quería desaparecerlo por completo. Él estaba presente en la muerte del mártir Esteban. Él tenía las ropas. Él pertenecía a ese grupo. Él dio su voto para matarlo a Esteban. Él estaba presente. Él tenía un celo aférrimo por el judaísmo. Y este hombre odiaba a los primeros cristianos. Cierto día, en su misión de encarcelar a los cristianos que estaban predicando acerca de Jesús en Damasco, él toma una comitiva de soldados romanos. Aleluya. Sin esperar, sin saber lo que algo le va a ocurrir en el camino. Y entonces dice, una luz resplandeciente. Es así como Dios te llama. A través de esta luz resplandeciente se oye la voz de Jesús. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hombre dice, ¿quién eres, Señor? Al decir quién eres, Señor, él está reconociendo que una voz, autoridad, una persona mayor, superior a él, que le está llamando. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Inmediatamente este hombre se somete a la voluntad de Jesús, al llamado de Jesús. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Heme aquí, Señor. Y el Señor Jesús le da las instrucciones. Ve a Damasco y a través de su siervo Ananías le impone la mano y le da el ministerio. Y Jesús lo llamó para ser su apóstol a los gentiles. Por la experiencia, por lo general, en la Biblia encontramos a estos ministerios quíntuples, al apóstol, al profeta, al evangelista, que han tenido una experiencia sobrenatural en su llamado. Y Dios los ha respaldado a través de señales y prodigios. Si lo hace Dios, como dije, no para tu negocio propio, no para hacer fortuna con ello, sino para que tú sirvas a Dios, para que sirvas al cuerpo de Cristo, porque es su iglesia, no para vanagloriarte de ello, o para alcanzar alguna fama, alguna fortuna, no. Es por amor a Jesús que tú tienes que hacerlo. Entonces vemos el apóstol. Jesucristo es el que llama. Y la Biblia dice que Jesucristo también es el gran apóstol. La palabra apóstol es una persona enviado. Una persona enviado para establecer o fundar iglesias. Por eso tú no puedes entrometerte en un cargo que no te pertenece. Si Dios te ha llamado a ser apóstol, Dios te va a respaldar. Porque Dios respalda al que llama, al que envía. Gloria a Dios. Entonces, la palabra entonces, apóstol, es enviado. Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos, uno de los enviados. Y Dios lo va a respaldar a través de señales, prodigios y milagros. Gloria a Dios. Eso es lo que vemos constantemente nosotros en la vida del apóstol Pablo. Pablo fue llamado. Cuando Pablo predicó, dice Dios hacía señales extraordinarios por la mano de Pablo, para el beneficio del cuerpo, la iglesia de Dios. Qué bueno entonces, hermanos, que sí hay apóstoles hoy en el día. Pero Dios siempre va a demandar de estos hombres su fidelidad, su obediencia, su consagración. Vamos a continuar en la próxima clase acerca del profeta, del evangelista. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.